Mira, pienso que volviendo y utilizando el elemento, la comparación de lo que fue el proceso de crecimiento del liderazgo de Leonel Fernández, que siendo un individuo joven Sí. y un candidato joven, en un momento en que todo el mundo sabía, la mayor parte de la población dominicana, Para muchos, joven, sí, para muchos él no pasaba de ser un filorio peledeísta, un idealista que hablaba bien y que iba a ser un evento, que sí. una casualidad, se subió por 4 años, un solo viaje, y se Pero- ha consolidado como el líder más importante. Pero fíjate, probablemente eso lo vieran así alguna gente dentro de las organizaciones, incluso hasta dentro de su propio partido. Pero ocurre que en la calle, No, la mayor parte de la población dominicana, joven, y eso me tocó escucharlo, sí, sí, sí. y hasta de una manera muy sorprendida, se activaron inmediatamente ante la presencia de un candidato joven, cuando la mayor parte de los jóvenes, todavía hasta el 96, incluso muchos no tenían una actitud proelectoral, no tenían ni siquiera como mucho interés en participar en el juego electoral con su voto, con el ejercicio de su ciudadanía joven, porque lo que conocían y lo que siempre habían oído hablar era de los 3 grandes líderes, Y eso es una cosa interesante. que no les llamaba la atención. Entonces, cuando aparece esta figura fresca, conectada, identificada con lo que es la mayor parte de esa población, entonces ocurre que tú has escuchado en la calle a muchos jovencitos y jovencitas también decir, no, por ese voto, ¿verdad? No, fíjate, tú citas un hecho sociológico interesante. Había unas franjas generacionales que no estaban como estaba la nuestra, claro. aunque Leonel es un hombre de nuestra generación, Sí, efectivamente. que no estaban identificadas con nada. Esa franja es la que crea la ola. Y nuestra generación entonces se ve obligada a decir, pero mira, sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó? Dice que el azar beneficia a los preparados. La muerte de Balaguer y que no hubiese nadie en el PL, en el partido, en ese grupo, en esa ficción de partido, que es el reformismo, que pudiera asumir ese lugar, hizo que la tradicional votación balaguerista, que está marcada por lo que los sociólogos llamamos proceso de adscripción, se endosara a Leonel Fernández. Leonel tiene en la faltriquera prácticamente el 15% de lo que fue la franja tradicional de votantes balagueristas. Eso hace que él entonces se legitime con una presencia en el escenario nacional que hasta hace un tiempo era insospechada y le estuvieron durante mucho tiempo regateándolo y ninguneándolo, hasta que en los últimos procesos ya todo el mundo reconoce que es un hombre de grandes potencialidades. Y pasa, yo siempre oí una vez una entrevista de Rafael Herrera, que él decía que aquí la gente pasaba de un extremo a otro, y es verdad, pues nosotros somos extremistas, si a veces no vemos los matices, y él lo citaba por él mismo, dice, oye, yo siempre oía que decían de mí, el joven periodista, y entonces yo a veces decía, pero ya yo no soy tan joven. Dice, un buen día, todos empezaron a decirme el veterano periodista, y yo no sé cuándo se marcó el punto intermedio. Sí. Y eso pasa con Leonel Fernández, tú te acuerdas, era un gallito sin experiencia, Sí. y de repente ahora es el gran líder, porque lo es. Sí, efectivamente. Pero no hubo un punto intermedio. Como político, como figura política, ha pasado a ocupar esa, si se quiere, a jugar el papel del gran dirigente o de las grandes referencias políticas que necesita tener una población también dentro de su liderazgo nacional y político. Pero fíjate otro caso interesante. Yo digo que el caso de Franklin Almeida, una persona, bueno, ni que lo diga, ni que lo repita, poco simpática. Es decir, una persona muy seria, muy seca. Es el tipo de político confrontador.
Yo incluso digo que el verdadero sangrú es Franklin Almeida y no el sangrú, el amigo Euclides Gutiérrez. Euclides Gutiérrez. Entonces, que son bueno, prácticamente la misma estirpe en términos de discurso político. Efectivamente, pero Euclides tiene un discurso ágil, confrontativo, sí. Un tanto polémico, ¿verdad? Y le gusta la confrontación. Pero Franklin Almeida muchas veces, bueno, entiendo y lo siento, así es como lo percibo, lo he percibido durante mucho tiempo, que es una persona que incluso hasta para reírse o sonreírse le cuesta mucho trabajo. Sí, sí. Y eso efectivamente es también un elemento objetivo dentro de las figuras políticas que en una sociedad que está cambiando con el símbolo de la juventud, porque todos los cambios que está experimentando el mundo no es el antojo de Leonel Fernández, hablar de tecnología, de la globalización, de la comunicación, de lo... Él estaba diciendo el lenguaje que se quería escuchar, mientras otros creían que eso era de que jugar muñeca y cosas de... Efectivamente. Y jugar internet. Entonces, no se trata de que a él le haya cogido con eso. No, es que efectivamente el mundo está cambiando, claro. Cayéndole atrás al cambio, a la revolución que ha generado la tecnología, sobre todo de la comunicación y de la información. Entonces, fíjate que también dentro del PLD y de sus candidatos, las figuras que están más próximas a ese discurso o a esa dinámica, efectivamente se han mantenido, y los demás, digo yo que incluyendo a Radamés Segura, que aunque ha sido una persona que ha tenido posiciones más firmes, polémicas algunas y contradictorias, sí. Hasta con su propio partido, durante mucho tiempo en el área eléctrica, pero a pesar de eso, quizás se ha mantenido en un plano como muy técnico, profesional, demasiado técnico, muy alto, de una élite profesional, que entonces tampoco como que ha conectado mucho con la expectativa del electorado, no de la militancia de su partido. Acuérdate que... Ojo, yo sigo creyendo, y mira, Domínguez Brito también es una persona joven, pero creo que Domínguez Brito, que siempre había reflejado una imagen como de una persona muy calmada, muy suave, muy mesurado, una persona como que tú no te imaginabas nunca, ni siquiera siendo Procurador General de la República en una ocasión, como metido en una polémica agria, ni utilizando expresiones descompuestas, y ni siquiera hablando de manera altisonante, ni agresiva, ni autoritaria, ni mucho menos. Y sin embargo, bueno, ahora de buenas a primeras, ya en la recta final, yo digo que una mala o una expresión quizás poco afortunada, del reconocimiento de que, bueno, quizás hay que hacer un poco más de bulla al final, porque como que no me han hecho mucho caso durante todo el trayecto. Domínguez Brito no se sentía, sí. Incluso con esa personalidad que él proyectaba. Entonces ahora uno lo escucha últimamente también, y no parece el Domínguez Brito que uno estaba acostumbrado a ver, porque tú lo oyes con un discurso como muy agitado, muy acelerado, sí. muy... Tú sostienes con mucho, estábamos conversando, ahorita tú usaste muchos argumentos interesantes, que él ha desdibujado lo que fue el perfil inicial con que se proyectó, y ciertamente parece ser así. Fíjate, Domínguez Brito pertenece a otra generación, ya no de la membresía histórica, él es posterior a esa membresía histórica. Él se va a estudiar, es un hombre de Santiago, hijo de mi muy querida maestra Elsa Brito, una maestra de generaciones, una dama distinguidísima en términos del prestigio que significó su aporte como formadora en la escuela. Y se fue a estudiar a Francia. Monchi Fadur es que lo trae a la capital para la Procuraduría. Monchi Fadur es un dirigente importante de Santiago. Sí. Y entonces él logra convertir la Procuraduría en su catapulta, que lo coloca. Pero yo pienso que él no ha agotado todas las etapas, porque su éxito en la Procuraduría, él no lo supo replicar como legislador. Como senador él no fue tan exitoso. Exacto. Y no fue tan relevante. Entonces, yo pienso que él, que se proyectó mucho,
quizás ha apresurado un lanzamiento. Quizás debió coquetear más con la posibilidad y irse a un acuerdo interno, como tú dices. Ahora mismo le está levantando un discurso que parece un poco radical y un tanto hasta fuera de contexto. Sí. Yo te digo que lo escuché un par de veces esta semana y me pareció, yo digo, pero ese no es el Domínguez Brito que yo conozco. Y lo conozco desde hace mucho tiempo, me tocó incluso conversar con él varias veces, siendo Procurador General de la República, hablando sobre el sistema penitenciario y demás. Y su discurso siempre ha sido un discurso de un hombre bueno, un hombre bueno en el sentido y en el peso que tiene esa palabra. Es decir, una persona, creo que es muy cercano a la iglesia también. Sí, bastante cercano. Y entonces, su sentimiento, su formación cristiana, él la expresa mucho en el discurso, o la expresaba mucho en el discurso que tenía incluso como Procurador General de la República. Siempre hablaba del sentido de la justicia. Y me parece muy bien, pero efectivamente ahora ya el candidato, o el precandidato, como se le llama aquí comúnmente, viéndose obligado a hablar de algunos otros tópicos que probablemente no haya elaborado ni tenga un equipo de asesores que le haya podido estructurar un discurso, un plano de discurso para cada una de las áreas fundamentales que normalmente atiende la política del país, o un estadista. Entonces, tiende a hablar de una manera que tú dices, bueno, quizás a veces él ni siquiera últimamente dialoga en las entrevistas, no contesta preguntas, no hay un diálogo, sino que él tiene un discurso tratando de decir la mayor cantidad de cosas en poco tiempo, pero eso indiscutiblemente que no creo que para mucha gente y yo particularmente lo aprecio en el sentido de su figura, de su personalidad, y el perfil que él está proyectando ahora últimamente no es el perfil de ese hombre bueno, sí, ese hombre ecuánime, ese hombre sopesado y con sentido de justicia que anteriormente... ¿Sabes que yo pensé que él iba a hacer lo mismo que hizo la primera dama? A renunciar, pero los términos, la primera dama que logró una proyección que muchos no sospechaban y tiene un posicionamiento privilegiadísimo, porque fíjate, porque la gente dice cualquier cosa. Yo oí incluso a algunas muchachas que tienen años bregando en las actividades políticas, sí, desde la posición de primera dama cualquiera. No es cualquiera, hay que tener las condiciones intelectuales, personales y de otro tipo que tiene ella, porque es una persona con encanto, pero también tiene el amueblamiento intelectual adecuado. Sí. Entonces, esa y pon tú que tenga la vocación política también, sí, para querer proyectarse precisamente como una figura también política. Cosa que no han hecho otras primeras damas, teniendo también la oportunidad incluso de hacer el trabajo social y de, de asistencia social que normalmente se le asigna. Sí, yo creo que efectivamente, y mira, respeto mucho a doña Rosa de Mejía. Sí, una gran dama. Doña Rosa incluso como primera dama, ella incluso a veces creo que hasta llegó a decirlo, que ella como que no quería estar bailando mucho en el medio, y está bien, ella hacía esto, aquello, lo otro. Fíjate que doña Rosa para mí puso la nota de sensatez que nunca tuvo esa administración, y es una mujer muy ecuánime, muy encantadora, con grandes condiciones, pero acuérdate, ahí está una de las cosas que se ven. Ella es una señora de casa, sí, o sea, de quehaceres domésticos. No tiene la formación profesional que tiene doña Margarita, que es una primera dama que además de su formación de grado, se ha preocupado en conseguir otro tipo de formación. Incluso pocos saben que la dama hizo una maestría en ciencia política. Ella se está equipando para el trabajo de hace tiempo. Y esa renuncia yo creo que le logró un posicionamiento privilegiadísimo. Ella es un factor en la ecuación política del futuro
que no puede ser subestimado. Ella parece que decidió irse al desierto. Sí, sí. En el momento de preservarse. Quizá para preservarse y prepararse mejor para otras circunstancias. Bueno, debemos de ir nuevamente al desierto en este caso. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos.